¿Cuántos son en este grupo? 20. ¿No son 60 ahora? 74. Ustedes ven el control de asistencia con celular o no. El delegado de eso votó. Hubo, ya que hemos venido, venir más abajo. Un problema con gente, creo. ¿Podrían pasar por favor? Hoy día vamos a trabajar básicamente dos temas, pero enfocados siempre a un tema, el usuario, ¿no? ¿Quién es el usuario nuestro? Y creo que ahí viene una discusión que siempre hemos tenido, ¿no? Es decir, lo que tenemos nosotros son clientes, usuarios o pacientes. ¿Qué le parece a usted, doctor? ¿Qué es un paciente? ¿Es su cliente? ¿Quién, o su... ¿A quién atiende usted? Al paciente. ¿Al paciente? ¿Usted, doctor? Al usuario. Al usuario. ¿Usted, doctor? Al usuario. ¿Usted, doctor? Usuario. ¿Alguien atiende a un cliente? ¿Por qué esa diferencia? ¿No es cierto? ¿Por qué es importante definir nosotros si es cliente, paciente o usuario? ¿No es cierto? Quizá usuario es la palabra un poco más cercana a la realidad y a la política que nosotros quisiéramos hacer cuando tenemos un paciente. Paciente viene de qué palabra? Paciente. Es decir, el que está enfermo, el que está mal y el que paga por los servicios que nosotros vamos a brindar, tendría que tener paciencia para ser atendido. Debería ser al revés, ¿no es cierto? El paciente debería ser el médico. Y desde ahí estamos mal. Por eso es que nosotros tenemos médicos que se escapan de sus guardias. Médicos que tienen la mano más larga del mundo. Estoy hablando de Mayo en un momento. ¿Se imaginan ustedes un médico que firma? No sé si sigan firmando, ahora voy a contar con varios artefactos para poder asegurar que ha llegado. Firman 8 de la mañana, pero el médico recién está ingresando al hospital a las 9 de la mañana. Tienen la mano más larga del mundo. Ahora,
para nosotros como profesionales y como que estamos en la carrera, de repente nos va a parecer más o menos bien. No está bien, ¿no es cierto? No está bien porque es una estafa. Si a mí me pagan para trabajar un horario de 8 horas, de 6 horas, y me pagan una guardia de 12 horas o de 24 horas, ¿tengo que cumplir o no? Y fíjense ustedes cómo está hecho el sistema, de tal manera que junto a los hospitales que encontramos, ¿conocen ustedes el Hospital Loaiza? Cerca del Hospital Loaiza hay un hospital, hay una clínica, ¿cómo se llama? Villarán. Y hay otras clínicas. Y ustedes van junto a los hospitales siempre. Y junto a los hospitales también vamos a encontrar Quito, el doctor Serván, la doctora Alcadillo, etc. El médico llega, hace su guardia, hace su trabajo de 8 a 9 y media, 10 de la mañana. A las 10 de la mañana ya está libre. ¿Cuál es el tiempo que tendría que tener un paciente, un médico para atender a un paciente? Por medio. En el sector salud, 15 minutos. En salud, 12 minutos. ¿Cómo es que se le entregan 24 pacientes para que tengan un día? Y a las 9 y media de la mañana ya el médico terminó su turno. Terminó de atender a su paciente. Y yo sí que estamos invocación porque somos sanbernardinos, somos sanmarquinos. Y un sanmarquino no puede estar sinvergüenza, pues, ¿no? Usted va a ver a ese médico ¿dónde? En un consultorio de una clínica cercana. O sale a operar. Y lo peor de todo es que cree que tiene ese derecho. Ustedes están en el sexto año y no les importa eso. Si su horario es de 8 a 2, de 8 a 2 se cumple. Si no, no lo hagan, pues. No hagamos que esta carrera cada vez sea tan cuestionada por los medios de comunicación privada y por los pacientes también. Porque no está bien, no es justo. Ustedes creerían que es bueno este tipo de actuar cuando tengan ustedes a sus pacientes, a sus familias para operar. Y que el médico diga, no, oye, el interno, doctor, me dijo operar a las 6 de la tarde, doctor, a las 6 de la tarde yo ya no opero. Porque si entro a la sala, llego a las 8, a las 9 y recién a venir por el retirado. Pero después el paciente no sabía que se iba a enfermar, que estaba mal, que había que hacer la apendicectomía. Sin embargo, el médico. Si ustedes ya están llevando un clínico que se diga, lo están llevando. Están llevando, muy bien. Y han hecho guardia también. Y este es un tema que siempre le reclamo. Y ahí son responsables ustedes, ¿no? Por ejemplo, el título, su título, ¿qué va a decir? Médico cirujano. ¿Ah? Médico cirujano. Médico cirujano. ¿Qué es un médico cirujano? Doctora. ¿El médico cirujano opera? Dicen cirujano. Opera. Supongo que ya llevaron, me imagino que ya llevaron, que hicieron, perdón, partos, ¿no es cierto? ¿Cuántos partos han atendido? Se supone que deberían, por lo menos, una cesárea. ¿Cuántas cesáreas les han dado? Por lo menos, un par de legrados. ¿Cuántos legrados les han dado? ¿Ya hicieron su rotación de cirugía? ¿Cuántas apendicitis hicieron? Apendicectomía. Deberían de haber hecho. ¿Qué creen ustedes? Que cuando vayan a la comunidad no van a encontrar casos como he encontrado. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el Perú, porque yo he trabajado para la Conferencia Episcopal de Salud Social como Estado de Lima. Y he tenido la oportunidad de ir a sitios en donde el barco, en la selva, llega una vez cada fin de semana, los domingos. Y el avión llega cada 15 días. Imagínense ustedes una apendicitis el día martes. ¿Qué haría, doctor? ¿Cuál es el futuro de una apendicitis? ¿Ah? ¿Operar o no operar? La apendicitis se va a ir a qué? ¿A una peritonitis? ¿Tengo que operar o no tengo que operar? Y nuestros médicos no allá. Hay un cuerpo extraño que está tratando de entrar.
Entonces, nuestra carrera, si somos médicos cirujanos, tendríamos que operar. Bueno, lamentablemente, en este país se ha dado este tema de las universidades chichas, ¿no? Las universidades bamba, ¿no? No tienes a una universidad como a las peruanas que tenía la carrera de medicina. La César Vallejo, ¿no? Y lo que es peor, ustedes que somos afectados, pues nada. ¿Dónde estamos haciendo estudiantes de medicina? ¿No creen que las universidades nacionales deberían de juntarse y decir que eso no puede? ¿Por qué? ¿Ustedes alguna vez han ido a algún hospital en donde hay un alumno de la San Martín? ¿No han sentido eso de que ustedes están con su profesor o van a ir con su profesor y el profesor está atendiendo a alguien de otra universidad? ¿Y ustedes qué dijeron? Ese contenido. No hicimos nada, ¿no? Pues también somos cómplices. Y yo sí les gusta que reclamen. ¿Por qué? Porque si no, dentro de poco la carrera, lo que ya está pasando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es otra mala manía de los peruanos, ¿no? Tenemos que a alguien se le elige director del hospital y es como si eligieran al rey. ¿Cómo es posible que un ministro de salud que sea elegido políticamente? A ver, ¿me escuchan? Bueno. ¿No se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, le dicen, ¿cómo es posible que los ministros de salud, hace algún tiempo, cuando se iba a nombrar al ministro de salud del Perú, de cualquier régimen, ¿no? Venían acá a la facultad de medicina y hablaban con los estudiantes en ese tiempo también y con las autoridades de la universidad y elegían a un médico que más o menos fuera capaz. Ahora, ¿quién se elige? ¿Quién es el ministro de salud de nuestro país? Solo por pertenecer a un partido. Obviamente no va a comprender lo que es el ministro, ¿no? Y se elige, y cuando se elige a alguien como director de hospital, nunca acepten eso, ¿no? Solo por amigos, ustedes tienen que estar capacitados. La idea de un estudiante de San Marcos que egresa de la Universidad de un médico cirujano, que egresa de la universidad, por lo menos de San Marcos, tiene que ser un médico que sea buen clínico, porque no puede ser mal clínico, pero también tiene que dominar salud pública y también tiene que dominar gerencia. ¿Quién de ustedes no va a gerenciar? Todos vamos a gerenciar, todos vamos a pasar por esa instancia. Vamos a ir a un pueblo alejado del país, de las ciudades, ¿no? Y vamos a trabajar ahí, tenemos que gerenciar. ¿Cómo es posible que ni siquiera cuando vayamos a un centro no hagamos ni siquiera un diagnóstico situacional de salud? Ahora, felizmente se ha logrado que todos hagan, pero yo no sé cómo hacen los alumnos, los servicios, pero no lo hacen al final. Y ya se le hace una mala copia de lo que ya pasó. Entonces, creo que tiene que haber un compromiso de la universidad en primer lugar, pero si las autoridades universitarias no caminan, ustedes van a caminar. En mis tiempos, cuando un profesor no quería contratar profesor de embriología, usted lo conoce, así mi profesor, Paz Castillo. Pues nosotros queríamos para que lo contraten también. Y no, no solo a él, no lo conozco. Pero no, y así, o sea, no hay plata. Así como dice mi ley, no hay plata. No hay plata. No hay plata. Le tomamos el local. Un día nada más. Un día aguantado. Al día siguiente, qué casualidad, apareció ya la posibilidad de contratar. Con esto no les digo que hagan tomas de locaña, porque sí les digo una cosa, que si ustedes no están dispuestos a defender su carrera, nadie lo va a hacer. Nosotros desde acá un poco. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí
no me incluyo, pero muchos que estamos aquí como docentes enseñan en otras universidades. Y es vergonzoso ver que el profesor prefiera lo de la San Martín, bueno, a las otras universidades, ¿no? Y que cuando se le reclame diga, no, pero acá me pagan bien. O la clase, San Marcos me paga una miseria. Entonces, si no te interesa nada, se puede, ¿no? Pero eso partiría de ustedes. Ustedes, ¿saben qué? Si no quieren, no quieren. Pero alguien tiene que ser el que enseñe. El año 61 hubo un cisma, ¿saben? ¿No es cierto? Un cisma de las autoridades. Hubo un problema porque no aceptaban el tercio estudiantil, la presencia del tercio estudiantil. En esos tiempos, bien, ahora de verdad que son operadores políticos que están ahí apoyando candidatos para después obtener preventa, ¿no? Eso no puede ser tampoco. Pero gracias a eso nació una universidad que además cogió el nombre de un médico nuestro, Cayetano Heredia. Es la única universidad que tiene hospital docente aquí en el Perú. Y San Marcos es el único hospital docente. Y ojo, esta es una universidad particular que tiene financiamiento para un hospital docente. Y San Marcos. Nos han quitado todo, ¿no? Hasta la voz de San Marcos nos han quitado. ¿Verdad? Yo digo, entonces ¿para qué tenemos autoridad? Pero más grave aún, ¿por qué tenemos los alumnos que tenemos? Ahorita le pregunto, oye, usted en su carrera ya operó y van a ser cirujanos. Pónganse frente a un paciente, ¿no? Y ahí, autocritíquense, ¿qué aprendí? ¿En qué resolví? ¿En qué resuelvo el problema que tiene usted? No es el problema gerencial que bueno, no es un problema de algo, es un problema quirúrgico. Entonces, eso parte de cómo nosotros conceptualizamos el tema de a quién atendemos, ¿no es cierto? Y es que estamos acostumbrados a pensar que atendemos a pacientes, atendemos a personas que van a ver al gran maestro para que los atiendan, ¿no? No entendemos que el usuario es el rey. Y deberíamos entenderlo, ¿no? Que es la persona a la que, como les digo, va sufriendo con la enfermedad, paga nuestros servicios y encima tiene que tener paciencia para que se le atienda. No es justo ni está bien, ¿no es cierto? Gracias a los estudios, bueno, básicamente el tema económico, todo lo que se ha avanzado en la administración, es que entendemos ahora eso. Hay muchos médicos que todavía no entienden, ¿no? En una oportunidad, fíjense ustedes para que vean el tema de costos, ¿no? En una oportunidad fuimos a hacer una asesoría a una clínica privada, porque ellos querían mejorar los precios de su ganancia, en pocas palabras. ¿Saben qué? ¿Cuáles son los dos fines más importantes de todas las empresas, incluyendo las del Estado? Solo tiene dos fines. ¿Cuáles son? Primero, sobrevivir en el tiempo. Nadie crea una empresa para cerrarla mañana. Todos creamos una empresa para que sea más grande. Inclusive cuando estamos en los centros de salud, todo el mundo sueña. Si estás en una posta, sueñas que esa posta sea un centro de salud. Si ya lo hiciste centro de salud, sueñas con hacerlo un mini hospital, un hospital pequeño. Y si estás ahí y vas avanzando, no crees que eso es avance, ¿no? Está bien, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Cuando uno, como primer fin de una empresa, de cualquiera, privada o social, el primer fin es perdurar en el tiempo. Ustedes conocen la Coca-Cola, ¿no? ¿Cuántos años tiene la Coca-Cola? Más de 130 años. Perduren el tiempo. Y el segundo fin es obtener rentabilidad. No decimos utilidad, porque la utilidad es importante, porque nadie compra pan para vender pan. Todos compran algo para vender y obtener algo en esa transacción, ¿cierto? Entonces, se ha comprendido mucho, se ha estudiado mucho este tema ahora, y ya no hablamos de usuarios, ya no hablamos de pacientes, ¿no? Hablamos a nivel comercial de clientes.
y a nivel nuestro de usuario, que todavía también, darle la categoría de usuario, ¿quién es? Alguien que viene y usa nuestros servicios. Pero primero era un error, ese cliente, ese paciente, esa persona tiene derecho, que nosotros no le otorgamos, tiene derecho. Y no se trata de si tienes o no tienes recursos, de que te están atendiendo. Se supone que nosotros, nuestra atención, sea una consulta médica, sea un stand de laboratorio, sea lo que sea, tiene que ser de calidad. No puede haber una atención mediocre. No puede ser que yo atienda a un paciente y diga, no, como me paga una tarifa pequeña, bueno, ya le voy a dar lo que yo quiero, por lo que yo puedo, por lo que me sobra. No es así. Tenemos que entender que en cada una de las actividades que debemos hacer tiene que ser perfecta. Si voy a operar, mi operación tiene que ser perfecta. Si voy a traer, qué sé yo, también tiene que ser perfecto. Y ustedes van a ver al final, tengo yo una transparencia bien interesante sobre lo que es economía de la salud. Las fallas que hay en el mercado de salud, ¿no es cierto? Entonces les dije, como cuestión primigenia, que una empresa, cuando hacemos una empresa, cualquiera, tiene dos fines. Perdurar en el tiempo, ¿no? Y obtener ganancias, obtener rentabilidad. La rentabilidad puede ser de dos clases: rentabilidad social, rentabilidad económica, o utilidad también. La rentabilidad económica es el dinero que quiero yo ganar, que no está mal, ¿cierto? A veces nosotros decimos, ¿por qué decimos mugriento? Nuestro amigo que ha hecho una clínica, ¿por qué ha hecho la clínica? Si era el último de la... Pero tuvo visión. Y pudo ver que sí podía levantar un establecimiento, por ejemplo, ¿no? Una clínica. Ahora, ¿vamos a odiar a ese que levantó la clínica? Ahí viene algo que dijo Adam Smith en La riqueza de la nación. No sé si han leído por ahí el librito. No es un libro grande, es un libro pequeño. Digo, el hombre, en la búsqueda de su bienestar, ¿no? va a generar la competencia. ¿Y la competencia qué cosa es? Por ejemplo, si yo hago una clínica, ¿quién va a ser el favorecido? Yo, ¿no es cierto? Pero en ese hacer esa clínica, ¿qué va a significar para mi medio? Habrá externalidades positivas y habrá externalidades negativas, ¿no es cierto? Positivas, ¿es un centro más de labores? Sí. ¿Va a brindar servicio a toda una zona? Sí. Alrededor de este hospital, vamos a ver, fíjense ustedes, alrededor de los hospitales que hay, han visto, miren ustedes un hospital, ¿qué hay alrededor de un hospital? Hay las clínicas, como les decía, que son las que aprovechan para los médicos ahí hacer su menú. ¿Qué más? Farmacia. Es decir, le dimos trabajo a 10 o 20 personas en la farmacia. ¿Qué más? Diagnóstico por imágenes. Diagnóstico por imágenes. Pero qué casualidad que en ese diagnóstico por imágenes había un colega que era un operador político, la verdad, que trabajó con muchísimo. Y que qué casualidad que él estaba a cargo, era gastroenterólogo, estaba a cargo de un hospital de ese servicio. Y qué casualidad que ahí había un endoscopio. Qué casualidad que el endoscopio permanecía malogrado durante mucho tiempo. Y qué casualidad que esas endoscopias las hacía él en su clínica. Nunca hagan eso. Yo de verdad no entiendo cómo es posible que haya médicos que hagan eso, ¿no? Porque estamos jugando con el dolor de la gente. Si fuera otra situación, bueno, un bien, un problema, pero en este caso, bueno, pero hay, existe. Bueno, entonces, les decía que habían externalidades. Una externalidad es estos diagnósticos por imágenes que también hay por alrededor. ¿Qué más? Hay muchas más. ¿Qué más se genera alrededor de estos servicios? Hemos dicho farmacia. ¿Saben qué más hay? Funeraria. Al toque, la funeraria alrededor.
¿Qué más hay? ¿Ah? ¿Cómo? Laboratorios, ¿qué más? Algo que se van a reír ustedes. Restaurantes. ¿Ah? Restaurantes. Restaurantes, tiene que comer. ¿Qué más? Hoteles. Pero los hoteles los usan más los médicos. De verdad que allá por el hospital, en mi tiempo, había el hospital de Baleati. Cerca de Baleati había un hotel, un hostal, que se llamaba Miami. Y cuando los médicos se escapaban decían, ¿dónde se está veraneando? Miami. Inclusive se dio en alguna oportunidad la casualidad de tener que ir a buscar al Miami. Era cardiólogo. A correr a buscarlo al Miami, médico. Bueno, ¿qué otra realidad encontramos positiva? Dijimos funeraria. ¿Qué más? Bueno, una serie de realidades, cosas positivas, ¿no? Va a haber trabajo para la gente, etcétera. Los autos, ¿no? Va a haber un tráfico, que es el positivo y negativo, que habrá más carros en la zona, pero también habrá un tráfico pésimo, ¿no? En la zona de ambulancia, por ejemplo, eso se congestiona inmediatamente. Bueno, pero entonces el usuario no tiene por qué ser maltratado como lo maltratamos nosotros. Y eso pasa por entender, en primer lugar, que ese usuario es una persona que sufre, que viene con sus problemas y que además paga nuestros servicios. De repente no lo paga él, lo paga el Estado, pero igualito, por él genera todo. Entonces hay que tener en cuenta entonces que atendemos qué cosa. Usuarios es la palabra más decente, digamos. Pacientes no, cliente tampoco, porque no es una relación exclusivamente económica, ¿no? Una relación en donde se tienen que pero hay que entender también en la carrera qué es lo que va a suceder con nuestra carrera futura. ¿Cómo ve usted la carrera futura, doctor? De aquí a 10 años, ¿cómo ve su carrera médica? ¿O usted de lo que piensa irse a España, a Canadá, Australia, Italia? Tampoco, ahí están los en España, porque acá tenían hecho asociaciones de médicos peruanos. Les pagan bien. ¿Cuánto gana un médico acá? A ver, doctor. ¿Ah? 6.000 soles. 6.000 un médico general y 6.000 un especialista. ¿Y cuánto gana en España un médico? 6.000 ahí también. $0, euros. O sea, multiplicaron por 4. Tengo un amigo que viejo, también mi alumno, pero está viejo, y se ha ido para allá. Y se ha ido con su esposa. Su esposa es anestesióloga. Y se ha ido ganando esa cantidad. Es más, a ella le está pagando $12.000 porque anestesiólogo no hay. A ver. Y anestesiólogo acá es una carrera que a veces la gente la ve y ya no es anestesiólogo, no es anestesia. Pero esos padres están ganando entre los dos más de $20.000 mensuales. 12 meses, $240.000. Euros. Que el euro vale $3. 10 años, $2.400.000. Pero eso es su meta, ojalá que lo cumplan. Pero el problema es que, ¿quién gastó para formar a estos profesionales? El Perú, un país pobre, gastó en formar a estos profesionales que van a servir a dónde? A España. A España no les cuesta. Y no solo España, Italia, es donde vayan, ¿no? Que es una situación que obviamente no sería la más correcta. Bueno, pero ¿cómo vemos la carrera de aquí a 10 años? La carrera, no usted, la carrera. ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes cómo van a hacer? Ingresen en ese análisis lo que están haciendo los chinos. Antes, para medir la glucosa, ¿qué se necesitaba? Pinchar y todo.
Ahora se necesita pinchar. Ustedes dirán, no es exacto, sí, no es exacto, pero se aproxima. ¿No es cierto? Entonces, si yo veo que tiene 200, claro, si veo que tiene 100, bueno, puedo tener dudas. ¿Cómo va en la carrera entonces? ¿Ah? A ver, no, la verdad. La inteligencia, una pregunta, la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos. Ese es el problema. No va a reemplazar al médico. Lo que sí va a ser un instrumento para el médico. Por ejemplo, yo puedo traer a un neurocirujano. El neurocirujano me puede ver una tomografía. Y de su experiencia habrá visto 100, 200, pónganle 1000. Pero la inteligencia artificial te lee billones. Pero de por sí, esta máquina no te va a dar el diagnóstico. Tú lo vas a dar. Felizmente. Es que te has llegado a otro nivel. Porque si llegaran al nivel de que pueda pensar la computadora, sí está haciendo una actividad que es importante a la hora de poder tener esa capacidad de revisión de tantos datos a tiempo real, ¿no? ¿Puede operar una máquina? Sí puede. Pero no es un juego. Porque cuando ustedes les enseñan, por ejemplo, a ver, aunque ya está desactualizado el tema, ¿no? Pero el cáncer de próstata, me imagino que hicieron urología, ¿no es cierto? ¿Cómo se diagnostica en el tacto rectal? A ver. ¿Ah? Doctor. ¿Cómo le llaman? Ya, la textura de la glándula. Cuando hacen tacto rectal, ¿qué hacen? Está funcionando. ¿Qué encuentran? ¿Cómo sospechan que es cáncer? Porque es duro y normal. Pero a nosotros nos enseñó, había un profesor Bravo de Rueda. No sé si les han contado la historia. El doctor Bravo de Rueda era, aparte que era gracioso, era muy bueno. Él decía, muchachos, tóquenle acá. Cáncer, tóquenle acá. Normal, tóquenle acá. Acá el agua. Inflamación. No les cuento los chistes que contaba, porque de verdad que es de largo. Pero es interesante el viejo, muy bueno. Bueno, pero entonces, ¿a dónde vamos como carrera? ¿Creen ustedes que la máquina nos va a reemplazar? Yo particularmente no. Yo creo que más va a ser más las máquinas y todo este tema de inteligencia artificial va a ser un apoyo, una ayuda, ¿no? No es lo mismo un neurocirujano viendo 100 o 1000 placas que una máquina que haya visto millones de placas, ¿no? Porque pueda leer en un momento millones de placas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se imagina, a ver usted, cómo se imagina la carrera de aquí a 10 años? Porque eso es importante. Miren, si yo no tengo la capacidad de imaginarme cómo va a ser el futuro, ¿cómo me voy a preparar? ¿En qué me voy a preparar? Con la ayuda de la inteligencia artificial o la cirugía robótica también y la telemedicina. Sería algo más común de ver nuevos campos. ¿Estamos imaginando nosotros todavía el consultorio? Creo que ya no, ¿no? ¿Sí o no? ¿Habrá consultorios a posteriori? ¿Las salas de operaciones serán como son ahora? Eso nos lleva a decir que hubo varios medicinas, ¿no? ¿A dónde va la medicina? Y habría que decir dónde van los médicos de farmacia, por ejemplo.
siempre habría que diferenciar esas dos palabras, qué es administración y qué es gestión. ¿No? ¿Qué es la administración? Es ordenar, disponer recursos de forma racional o siguiendo un criterio lógico. La gestión no, la gestión es básicamente liderar. ¿No? Y lo que queremos nosotros son líderes, personas o profesionales que agarren, como se dice, la institución, que la tiren al oro y la agarren. Cuando se habla de administrar, siempre se habla de que alguien está haciendo cumplir las normas y todas las cosas. ¿No? Cuando se habla de liderazgo, se habla de alguien que está conduciendo un grupo de gente, de personas profesionales, obviamente, ¿no? Que puedan cambiar, que puedan convertir por ejemplo, una empresa en quiebra a una empresa exitosa. Y una empresa exitosa no solo es porque recauda dinero, es también por lo que tiene como empresa. En la organización, vamos a hacer una pregunta, ¿no? El fundamento, ¿por qué se pertenece o por qué pertenecer a una organización? Por ejemplo, ustedes, ¿por qué pertenecen a San Marcos? A ver, doctora. ¿Por qué San Martín? No vale la respuesta porque me gusta, pues. De mi parte, doctor, fue más una cuestión de evaluar los recursos con los que contaba mi familia para poder tener una educación. Sinceramente, las opciones de universidades privadas para la carrera que yo quería estudiar medicina no eran tan factibles debido a toda la situación de la vida que tenemos. Fue sinceramente por eso. ¿Por qué cree usted que mucha gente de plata está en esa universidad? Creo que va de la mano, porque por ejemplo, incluso yo podía haber escogido Villarreal en lugar de San Marcos, pero vamos al lado del prestigio inclusive que tiene la universidad. Creo que esos dos puntos en mi caso fueron los que me hicieron decidir por San Marcos. En el caso de compañeros que tienen también mayor capacidad de sentido, entiendo también por la parte del prestigio de la universidad. A ver, un doctor, usted, doctor. Es otro tema de San Martín, ¿no? Si se señala, así no me he enseñado que se lo protege. También por otra parte, de la compañera, también se menciona que nosotros, por la historia, tenemos uno de los más antiguos equipos de mayor recursos. Cuando ustedes salgan del país, los inviten a alguna actividad académica, obviamente. Y cuando reciben el aplauso digan docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Lima, de Casa de Reina, van a sentir. No solo por el aplauso, sino por lo que significa San Marcos para América, para toda América. Criticamos mucho a los españoles por los españoles llevaron la plata, pero no decimos, por ejemplo, que este país, España, obviamente no la Chile, fundó muchas universidades en este país. En toda ella. Portugal no hizo ninguno. Tenía todo aquí. Claro, ahora Brasil tiene muy buenas universidades, ¿no? Pero en un momento no lo hizo. Bueno, pero entonces tenemos que aprender nosotros a ser líderes. No es fácil ser líder, porque ser líder es dar el ejemplo. Y damos el ejemplo. Yo no sé si ustedes tienen la misma costumbre que teníamos nosotros. Nosotros, me acuerdo que cuando había un examen, en la práctica, ¿cuándo es el examen? Después no fue, ay, a los 15 días, no faltan 15 días. No, falta una semana. En 2 días estudiamos todo. Y un día antes se citan a medianoche para estudiar en la casa de alguien. Y se pasan toda la noche estudiando. Hasta la madrugada que ya hay que levantar. A mí nos pasaba, colega. Su mamá era una señora bellísima, como persona. Me acuerdo que nos veía a las 3 de la mañana, me la meta, ¿no? Y la pobre señora decía, uy, pobrecito,
tan tecnificada la carrera, no se sentía mal. Ya vamos a ver el resultado de levantar muertos. La señora se ponía a levantar el total de gallina para nosotros. Y obviamente que estaba vergüenza de estudiar, pero que habíamos estudiado medio. Todo lo demás, pues, perdí el tiempo. Me imagino que se le pasa ahora, ¿sí? Pasa lo mismo en la semana de San Fernando, todas las días en San Fernando. Y yo tengo ya 50 años de los que yo el año 75 ingresé a Malbotá, estaba jugando. 50 años. Y desde que ingresé, ha cambiado bastante, pero no para recibir una materia. Yo pensé que en 15 o 20 años íbamos a tener un hospital docente. No lo tenemos. Y no solo no lo tenemos, sino que nuestras autoridades no quieren tenerlo. Porque cuando se les ha dicho el hospital docente, no dice muchos problemas. Oye, ¿qué cosa no es problema? Todo el problema, ¿no? Tenemos que hacer, pero no lo vamos a poner en la universidad, tiene que poner el Estado. Pero también es cuestión de las autoridades y de sus alumnos. Nadie te dará nada que no te da. Por lo menos en el pueblo. El significado que debe hacer la organización, que creo que lo hemos conversado con el profesor Samano, evaluación, ¿cómo sabe que se está haciendo bien las cosas? En el caso de ustedes, la evaluación corre por qué lado? Por los exámenes y todas las cosas. Y a todo eso, levanten la mano los que nunca han mentido. ¿Alguna vez han mentido ustedes, me imagino? ¿No? Los que nunca han mentido, levanten la mano. Bajen la mano. Los que nunca han copiado, levanten la mano. 1, 2, bajen la mano todos. La pregunta, mentir es un acto de corrupción. Copiar es un acto de corrupción. Como diría Acuña, bienvenido al mundo de lo corrupto. Muy difícil querer reformar algo sin que nosotros estamos aquí en el sur. Bueno, y coordinación, eso se explica por sí solo. El objetivo del aprendizaje de las clases de hoy. Y vamos a hablar del tema de la calidad. ¿Qué es calidad para ustedes? ¿Quién puede definir lo que es calidad? Lo que piensa que es calidad, porque acaso acá no es un tema de que tenemos que ser como en bioquímica, las cosas exactas. ¿Qué es calidad? ¿A qué le decimos que es de mayor calidad o de menor calidad? Aquello que se puede sacar a la realidad. A la realidad. ¿Y qué es la realidad? Bueno, la realidad depende de lo que la realidad depende de lo que estará relacionado con características de perfección. Pero por ejemplo, ya, la consulta médica ideal, ¿cuál sería? Una consulta médica ideal sería una en la cual la duda del paciente o el problema del paciente pueda ser solucionado y también durante el proceso de solución del problema se resuelven ciertos dolores que no le hagan sentir confortable. Siempre que se habla de calidad, se habla de las 3 C. Primero, calidad técnica. Segundo, calidez. Y tercero, costo. Calidad técnica, porque usted tiene que ser bien formado. El profesional tiene que estar bien formado para hacer la actividad ideal. Se supone que tiene que ser ideal. Se supone que todas las actividades tienen que ser ideales. No puede haber una actividad mediocre, ¿no es cierto? Eso es calidad. Y yo les digo, como universidad, perfiles, ¿no? En primer lugar, el médico sanmarquino tiene que ser buen clínico, tiene que ser buen saludista, tiene que ser buen gestionador, tiene que ser líder. Recuerden que cuando vayan ustedes a una comunidad son líderes.
¿Cuáles son los líderes de una comunidad? El curita, el policía, el juez, el jefe, el presidente de la asociación, ¿qué más? El médico. El médico. Y hay muchos médicos que tienen ojos, ven, va, es cierto, nosotros no vamos a solucionar los problemas de esa comunidad, pero sí podemos estimular. Por ejemplo, el 7 de octubre, en donde está la costa, en ese lugar no había agua potable. Y un día el padre vino, el padre de la parroquia, Nuestra Señora del Camino, y me dijo: Miguel, ¿qué hacemos? Mucha enfermedad, mucha diarrea. Y comenzamos a trabajar el tema del agua. Y el padre, felizmente, tenía amigos en Italia y se consiguió casi $1.000.000. Y los trajo y los invirtieron en agua. Claro, era hacer 2 pozos gigantes y conexiones solo de la red, no intradomiciliarias. Pero ya era un avance. De ahí se hizo un convenio con CEDAPAL dijo ya que paguen pues una cantidad pequeña mensual hasta cubrir todo. Bacán. Todos tenían agua. Ahora el problema no se solucionó tampoco porque había agua solo por hora. O sea, no podía tener, el flujo de agua no era tan... Pero algo se hizo. ¿Y saben qué es lo que pasó al tiempo después? Antes nosotros teníamos un niño muerto, menor de 1 año, por diarrea y deshidratación. Parasitosis a montón, infecciones respiratorias a montón. Todo lo que ustedes pueden imaginar de enfermedades dermatológicas. Después que hubo agua, se redujo a cero. Claro, después también la sociedad iba avanzando y una serie de cosas, ¿no? Pero básicamente eso sí ayudó. Entonces, donde vayan ustedes, no les digo que hagan, no les digo que se metan a hacer nada, pero sí motiven a la gente, ¿no? Motiven a la persona. Pónganla ustedes ahí como alguien dijo, en la mochila, ¿no? Y hagan que la gente progrese y camine. ¿Qué es más importante? ¿Un hospital, un centro de salud o un camino? El camino. ¿Por qué? Porque si tengo una emergencia, por ese camino podrá ir ambulancia. Pero si no hay camino y hay hospital, hay que quedar. Pero además el camino, ¿qué va a significar? Va a significar que vengan sus productos. Va a significar que se reduzcan los tiempos de atención de lo que sea. No es posible, no es posible que el kilo de papa comprado en la chaca cueste 10 céntimos y acaban en 3 soles, 4 soles. Que el kilo de naranja, esa naranja de jugo, cueste 10 a 20 céntimos y después cuesta 3 a 4 soles. O sea, el pobre campesino, y hoy día es el 24 de julio y el día del campesino, aparte de ser pobre, estoy cortado de una manera, no debería ser. Bueno, entonces la idea de calidad, entonces, acuérdense de esas 3 C, ¿no? Calidad técnica, calidez. ¿Qué es calidez? Es como trato a la gente. No tiene que ser un trato frío. Tampoco, pues, a mí particularmente no me gusta eso de mamita, me parece como si se supone que somos adultos, no deberíamos de tratar de igual, ¿no? Para atender a cualquier paciente. Y la tercera C es costo. Es decir, cuando vemos costos, piensen ustedes, ¿en qué gasta una persona que va a un hospital, por ejemplo? ¿Va al hospital? ¿Paga por la consulta? Sí. Paga una tarifa. No es el costo, paga la tarifa. Una consulta en un hospital, ¿cuánto vale? En el hospital del niño, ¿cuánto vale? ¿Ah? Supongamos que paga 10 soles. ¿Eso es el costo o la tarifa? La tarifa. ¿Y el costo? Solo divida. Un médico gana, los especialistas son 9.000 soles y puede hacer 600 consultas al mes. 9.000 entre 600, ¿cuánto es? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de 15 soles, pero no. Solo el gasto del médico y la enfermera, el técnico y todo. Obviamente el costo. En algún momento hicimos un estudio y encontramos esto.
que la consulta en un puesto de salud costaba 17 soles o 15 soles. En un centro de salud era en un rango de entre 25 a 50 soles. En un hospital de primer nivel era de 50 a 75 soles. Y un hospital especializado no bajaba de 100 soles. Ese es el costo. Pero la tarifa era 10 soles. ¿Quién pierde ahí? El Estado. Y encima agravado por todo lo que les mencionaba anteriormente con respecto a nuestra carrera. En nuestra carrera no tomamos conciencia de este tema y lamentablemente tenemos lo que tenemos ahorita. Todo esto lo tienen ahí. Pero esto es un poco interno. ¿Qué dice ahí? El paciente debe ser tratado con cortesía, en recepción, por ejemplo. A veces ponemos nosotros en recepción. ¿A quién tengo que poner en recepción? Dos puntos claros. Recepción y qué más. Y vigilancia. No podemos poner en vigilancia a un energúmeno, ¿no? A un ogro ahí. Cuando ustedes dicen que alguna vez saben ustedes un servicio, recuerden que eso es importante. O sea, recepción, o sea, donde se hacen las favores y todas las cosas también. Quedar satisfechos con el tiempo. El otro es el tiempo de espera. Pero el tiempo de espera es mediatizado, ¿no es cierto? Porque una cosa es un tiempo de espera de minutos en un sitio donde no hay nada, ¿no? A que ese mismo paciente espere una hora, pero tiene una televisión, un televisor, y está viendo algo, aunque sea malario, o no sé noticiero. Porque si usted le pone un programa cultural, ahí no ve, ni nosotros. Bueno, sentir que sus problemas son bien evaluados, ¿no? Nunca hacerle sentir al paciente que no tiene nada. Porque el paciente dice, si no tengo nada, ¿para qué ya lo tiene? ¿No? Entonces tiene que darle la dimensión exacta de lo que es su problema, ¿no? Para que pueda el paciente salir satisfecho, ¿no? Estar satisfecho con el tiempo dedicado a la consulta también. En algún momento, yo soy director de la clínica universitaria de la Universidad de San Juan. Y en una ocasión los médicos de ahí se rebelaron, porque decían que nosotros le dábamos muchos pacientes, solo 4 pacientes por hora. Le decían muchos pacientes. Y que no podían atender bien a los pacientes. Etc. Como yo ya había detectado el tema, esa es otra cosa. Cuando uno es gestor, tiene que estar mirando lo que sucede. Y tiene que hacer esa que se llama gerencia de pasillo. ¿Qué es la gerencia de pasillo? Ustedes pasen por los pasillos y escuchen lo que la gente habla. Entonces, lo primero que me escuché en esa oportunidad es que los médicos hacían muy rápido la consulta. Y cuando preguntábamos a ellos, decíamos, no, por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hice? Fui a matemáticas, a investigación operativa, creo que especial de tener, y por favor hagan un estudio para ver el tiempo de atención de los pacientes. ¿Cuánto demora un médico en atender a los pacientes? El promedio debió ser 15 minutos. ¿Saben cuánto era el promedio que atendían estos desgraciados? Pues no hay otra forma. ¿Cuánto creen? ¿Saben cuánto? 6 minutos. 6 minutos. Más tiempo le dedicaban al visitador médico. El visitador médico ahí venía 1 hora, 1 hora y media con el visitador médico. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted, doctor? ¿Ah? No se puede en el sector público. Sería bacán que nos den esa posibilidad porque caramba, el que no trabaja, trabaja. El problema es que cuando se da esa licencia, digamos, vienen los abusos. Y hay que ver que te tienen cola, te va. Que la chica o el médico le reclamó, lo borra. No decimos que está reclamando por algo. Ese también es otro tema de los buenos tutores, de los buenos líderes. Tienen que ver, si alguien reclama es por algo. Nadie reclama por gusto. Y más bien hay que agradecerle a esa persona que reclama, hay que agradecerle.
Nos está abriendo los ojos. Yo no veo de repente eso. En el caso hicimos el estudio, como le dije, los padres quisieron reclamar, los convocaron a pelear y hice traer a la gente de matemática. Y pusieron médico 1, médico, no lo puso hasta el 10, médico 10, no pusieron más. Y más o menos como que se identificaban por los tiempos que dedicaban al visitado médico. Todo eso tiene que ver con lo que se llama calidez, cómo atiendo al paciente, ¿no? Y tengo que hacerle sentir a mi paciente que está bien atendido. No puede ser que ustedes se acerquen al paciente a ver qué tiene. En el momento en que lo ven dudando a usted, se acabó la relación médico-paciente. Ningún paciente va a un médico mayor, o si lo siente mayor, o si siente que no le da a resolver el problema. O sea, usted, el paciente va donde sí hay categorías que van a resolver el problema. Y en todo caso, si no puedo resolver el problema, pues trato de manejar la situación de tal manera que el paciente está satisfecho. Obviamente no va a salir satisfecho con un diagnóstico de cáncer de colon, pero tenemos que aprender a manejar eso. Sentir que han sido escuchados, ese es otro tema. Los médicos viejos decían dos cosas siempre. Cuando seas médico recuerda dos cosas. Primero, hipertrofia tu oreja y atrofia tu oreja. En otras palabras, no hables, escucha. El paciente quiere ser escuchado. Muchos, cuando somos médicos jóvenes, recién salimos, estamos con el paciente y queremos hacer entender al paciente que mi verdad es la verdad. No es así. Si el paciente le dice, oiga doctor, tengo un espíritu que se me ha metido en la cabeza, ustedes le van a decir que no. Ustedes hay que comenzar a entender a ese paciente. No es que se van a meter en el juego de que hay un espíritu, aunque de repente se lo está. Bueno, quedar satisfecho con la información suministrada, sobre todo en este caso en el momento de la receta. Yo no entiendo a veces, ¿han visto la receta de los colegas? Sin ánimo de fastidiar, una receta lea. Bueno, ahora la receta sí que está más elaborada, ¿no? Porque ya hay que poner todas varias cosas, ¿no? Pero antes le ponían RP, una letra que nadie la entendía. Que eso sí aprenden ustedes. La letra del médico, ¿no? No le entiende nadie, ni su enamorada. Y todavía decían, no, el clínico farmacéutico lo va a entender. Tampoco le entiende, ¿qué tal? ¿Qué entiende usted? Gripe, hay hambre, entonces, para hacer esto. Entonces, hay que escribir bien, por si acaso, ahora con el tema de este médico legal, creo que ya llevaron la clase con el doctor Chuna todavía. ¿Qué dice Chuna? ¿Han llegado medidas por ahí? Creo que ¿te están llamando? Bueno, ahí le va a decir que ya no tienen que hacer la letra. Ojo, no solo la letra tiene que ser bonita, tiene que ser entendible. Yo con mi hija te sufría, mi hija también es médico, me sufría porque su letra bonita, dibujadita, pero no lo entiendo. Y no hacen ustedes la receta y la letra y la historia clínica para que lucirse con la letra, ¿no? Tiene que ser entendido. Y por si acaso es un documento, la historia clínica, la receta, todo es un documento médico legal. Cualquier falla, cualquier problema, después no hay nada que hacer. ¿Cómo podemos manejar la insatisfacción de un paciente? ¿Qué debemos hacer para manejar cuando un paciente está insatisfecho? En primer lugar, ¿cómo lo identificamos? Está molesto, ¿no? Sale con una cagada, pero recuerden que una queja es una oportunidad para mejorar. Nunca hagan eso del médico que se cree y de cuánto, y
y que tiene toda la verdad y que todo lo que diga el paciente lo está diciendo porque bueno. La mejor técnica para el desarme de un usuario molesto es la amabilidad, ¿no? Por si acaso, eso sí lo notado, ¿no? En el momento en que ustedes son amables, en ese momento están quebrando al paciente. Si ustedes se encolerizan, siempre hay ese dicho que dice, para pelear se necesitan dos. Si ustedes no pelean, si ustedes son amables, a pesar de que insulten, ¿no? Y ahí hay que tener coraje de pegar, porque a veces los pacientes son bien hirientes, todo así por sentido, ¿no? Para el usuario, cualquier funcionario de la organización, ¿no? Cualquiera, y se va a ir en contra de él, ¿no? La gestión de quejas puede llegar a ver. ¿Cómo tratamos el tema de quejas de todo? Siempre hablamos del departamento de quejas y reclamos. Lo que hacíamos nosotros en la clínica universitaria, ¿no? Poníamos un buzón de quejas de todo, le poníamos el papel y la lapicero. A veces hay enemigos políticos que te ponen tontería y media, pero es un poquito que debe esperar, ¿no? Cuando uno asume una dirección o un caso de la clínica, comencé a dirigir la clínica, recuerden que llegué ese día, yo recuerdo que llegué ese día, y eso también lo van a pasar a ustedes. Llegan y de inmediato, lo primero que va a suceder es que tienen a 40 trabajadores ahí. ¿Qué va a suceder? Hay un grupo pequeño que va a ser su hincha inmediato, al cual le va a caer muy bien. Y va a haber un porcentaje también pequeño, al cual hagan lo que hagan, igual, le van a tener poder. Y hay un grupo que es ni fu ni fa. Entonces, ¿dónde ustedes dirigirían su mayor esfuerzo? ¿En lo que los odian, en lo que los quieren o en los indiferentes? En lo que los odian no va a pasar nada. Ellos ya los odiaron, ya no tienen nada que hacer. Pierden su tiempo si creen que ese que los odia de la noche a la mañana lo va a hacer. En la clínica cuando llegué igual, ya tenía un grupito allá que estaba, se nota, ¿no? Y otro grupito acá que no, que hasta aplaudía, ¿no? Y el grupo es diferente. Entonces ya aquí me dirigía a los que eran mis hijas, a los que me odiaban, no, a los indiferentes. ¿Y cuál es el principal estímulo para los trabajadores? La plata. El dinero. Ojo, el primero, no el más importante. El primero. Yo recuerdo que, por ejemplo, a los trabajadores me exigían un bono de productividad el primer año. Yo dije, pero ¿cómo le va a dar bono de productividad si están en negativo? El bono de productividad se da cuando esté positivo, cuando esté ganando. No, pero doctor, trabajamos ese año, el año siguiente ya tuvimos productividad. Le dije, bueno, sí, ya los bonos de productividad si se justifica, yo lo voy a hacer. Entonces hicieron una asamblea, me llamaron a la asamblea y dije, doctor, queremos que por lo menos nos den el 100% de lo que nos han dado el año pasado. Y el año anterior nos habían dado 150 soles a los médicos, 100 soles a los profesionales de la salud y 50 soles para todo el personal, el otro personal. Entonces eso significa que les tengo que dar 300, 200 y 150. ¿No? Sí, doctor, si no, no vamos a aceptar nada. Y ya tenía la información y ya había sacado la resolución electoral de dar un bono interesante a los trabajadores. El bono que yo proponía era 2.000 soles para los médicos, 1.500 para los enfermeros, los personales de salud, 1.000 soles para los técnicos y 800 soles para el personal de limpieza. Ellos no sabían, porque yo había sacado bueno, eso también es importante la relación, tenían una muy buena relación con el rector. La vendía de ayer a su amiga, así que había una muy buena. Y sobre todo hay un argumento. El argumento más importante era que habíamos pasado
de un ingreso anual, ingreso en la clínica, de 250.000 soles anual, 250.000 soles al mes, menos de 1.000 soles por día. Pasamos a 2 millones. Entonces pasa el rector cuando le dije, es cierto, llamaron al contador, todo para verificar. ¿Es cierto? Con eso me fui a la asamblea y entonces al secretario general de los trabajadores le dije, pues, lea usted la resolución. Lea la parte de la resolución, no la parte de la resolución. No lo consideramos, sino el acuerdo. Y el acuerdo era eso, que el aumento se le daba de esa manera. Obviamente todos los trabajadores aplaudieron. Y el pata que estaba ahí, que había un grupito siempre regalo, quedó fuera de juego. Y es así como se desautorizan a los que son malos líderes, ¿no? Porque recuerden que bonos de productividad, por ejemplo, en una institución se dan cuando hay ganancia. Si no hay ganancia, ¿cómo vamos a dar bonos de productividad? ¿De dónde? Vamos a hacer plata de los alumnos, no se puede. ¿De acuerdo? Y bueno, implementar siempre un sistema de quejas y reclamos. Es importante porque la gente, o sea, tiene que buscarse una forma de desfogar, porque si no, es como un caldero, ¿no? Que va acumulando, cuando digo esto revienta, cuando revienta está dando revienta. ¿Por qué? Porque si revienta, muy poco que vamos a hacer, definitivamente es un cambio. Y el primer cambio que tiene que haber, ¿cuál es? El cambio de ¿qué? O sea, ustedes. Bueno. Cuando hablamos entonces, habíamos hablado de calidad, ¿no es cierto? Y en la calidad habían unos 3 ejes de calidad. Creo que no hablé de costos. El costos es lo último en esta escala, pero lo más importante también. O sea, tienen que las cosas hacerse siempre utilizando el análisis económico. El análisis económico está basado en 4 tipos de análisis. Análisis económico, costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad y minimización de costos. Esos son los 4 análisis económicos que tenemos para ver si una empresa está funcionando bien. Bueno, no sé si ya mi visión está real, pero... ¿Puedo leer la primera? Enfoque al cliente. ¿Ah? Enfoque al cliente. Enfoque al cliente, la segunda. Liderazgo. Pero que hemos conversado la cliente. Participación del personal. Participación del personal, que es otro tema que también es importante. Ustedes tienen que incluir al personal y lo primero que tienen que hacer es el ejemplo. Yo no puedo decir, vengan temprano y yo llego tarde. Yo no puedo decir, yo soy el director, el jefe, y no sé cuánto, y soy el primero en hablar con ustedes. No puede ser el ejemplo. Pongan el ejemplo. El líder se conoce por él. El líder no manda, acompaña. Sí, autor. Enfoque del sistema para la gestión. ¿Cómo? Enfoque del sistema para la gestión. Ya. Esto tiene que ver con el enfoque sistémico. ¿Cómo vamos a tocar eso con el Enfoque basado en procesos. Ya. Sigan. Mejora continua. Ya. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Ya. Aquí solo 2 como bien. Cuando pasa algo en una institución, en un establecimiento, ¿qué tengo que hacer? Siempre quedan 2 cosas por hacer. O mejoramiento, ¿no?, continuo, o reingeniería. ¿Qué significa reingeniería? Cambio todo. ¿Qué significa mejoramiento continuo? Agarro los procesos, los hago pedacitos, voy interpretando cada uno de ellos y de repente los reordeno. A este que lo puse acá y que está trabajando, pero no me está funcionando bien, de repente me funciona bien acá. Igual, a cualquiera. En la reingeniería es pegado, porque se cambia todo, inclusive aquel. Entonces hay que tener cuidado de no llegar a eso. Tengo que ser lo suficientemente
suficientemente saborí para saber en qué momento estoy, ¿no? De repente estoy en el momento en el que ya tengo que ir, ¿no? Entonces, cuando hay problemas, lo que les mencionaba, o hago mejoramiento continuo de la calidad o hago reingeniería. No hay otra opción. La política de calidad, ¿no? En primer lugar, satisfacer los requisitos del cliente, ¿no? Y también lo legal. El cliente puede pedir muchas cosas. El cliente, por ejemplo, el paciente, le puede pedir, por ejemplo, que le den un antidepresivo o un ansiolítico. No es la cuestión de azepam para dormir, ¿no? La benzodiazepina para dormir. Diseñar la política de calidad también, determinar los objetos de calidad, los objetivos de la calidad, perdón, realizar la revisión por parte de la dirección. Esto se tiene que hacer obviamente, ¿no? Pero siempre es bueno o recomendable trabajarlo en equipo, ¿no? Y lo último, bueno, contar con los recursos. ¿De qué sirve que diga la institución está mal, pero no tenemos recursos para cambiar? ¿No? O lo que pasa en los centros de salud, criticamos mucho a los médicos del centro de salud, pero el pobre no tiene más, pues, no tiene más tela. Tiene 2 médicos y los 2 médicos le están haciendo la verdad. Y de verdad que, a ver, de la experiencia que tengo, de verdad que es imposible contentar a todo el mundo. Siempre hay disidentes, vamos a decirlo. Y llegamos al tema del marketing. ¿Qué es el marketing? La definición más exacta que se da es siempre una que siempre la dan en el SAT, ahí se entiende. ¿Qué pasa cuando pone una pata pone un huevo? A ver, doctor,